Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a David NN Gómez, a Fenix DBZ, y a Leonid Table. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Bob 71. El hilo ilimitado siguiente al finalizar la batalla entre Shinji y Hyo Vega, otra se desató en el cuartel de los soldados. Keigo Asano se enfrentó al octavo espada Roca Paramiya y a sus amigos Tatsuki Arisawa y Mizuhiro Kojima. Y para sorpresa y respeto de Roca, sus compañeros de equipo tenían un trabajo en equipo de almirante. Banda sonora elegida. Heat of the Battle, Keigo era el claro bateador fuerte que la mantenía ocupada atacándola con diversas patadas y puñetazos, que ella bloqueaba y esquivaba con paso firme. Mientras tanto, Tatsuki y Mizuhiro lanzaban un ataque a distancia en cuanto bajaba la guardia. Esto incluía disparar enormes bolas de fuego que explotaban en infiernos a distancia, o fragmentos afilados de escombros capaces de cortar el acero. Sin embargo, Roca pudo defenderse de todos sus ataques sin muchos problemas, ya que usó sus hilos para bloquear los ataques y después de un tiempo, la mayoría del equipo comenzó a mostrar fatiga. Maldición, maldijo Tatsuki. La bombardeamos con todo y ni siquiera se cansa. Luego miró a BG9. Oye, doctor, ¿tienes algún consejo para derrotarla? BG9 gruñó. Prefiero que me llames por mi título en lugar de por mi nombre. Pero prescindiré de las formalidades solo por esta vez. Luego miró a Roca y frunció el ceño. Pero, por desgracia, no tengo mucho que ofrecer. Tatsuki gruñó. Vamos, tienes que haber descubierto alguna debilidad, ya que eres científica. BG9 se burló de ella. ¿Y crees que solo eso te daría omnisciencia? La chica ardiente refunfuñó en silencio y apartó la cabeza rápidamente, mientras el Sternritter continuaba. La razón por la que pude contrarrestar a esa espada al principio fue porque casualmente usaba los mismos poderes que su antecesora, y yo también tenía contraataques para esos poderes, pero en el momento en que reveló que tenía otras habilidades en su arsenal, como una habilidad de copia que ni siquiera se limita a replicar los poderes de los suecos. Uno solo puede adivinar qué habilidades tendrá ahora, especialmente con esa segunda etapa suya. El Sternritter miró entonces la batalla entre Roca y luego a Keigo y lo miró con los ojos entrecerrados. Sin embargo, esa chica podría darnos una oportunidad. Mientras la batalla entre Arrancar y Fullbringer se intensificaba, Keigo continuó atacando a Roku, quien a su vez lo esquivaba y bloqueaba con indiferencia. Pero entonces, cuando ella conjuró un muro de hilos para bloquear una patada superior, el joven sonrió con sorna al ver que su pie izquierdo brillaba al impactar contra el muro y, al contacto, se desintegró. Roku abrió los ojos de par en par, ligeramente sorprendida. Entonces, al ver una oportunidad, Asano lanzó otra patada dirigida al pecho de Roku, pero fue atrapada y envuelta instantáneamente por los hilos de espada. Al ver a su amigo en peligro, Mizuhiro, Tatsuki e incluso BG9 lanzaron un ataque combinado de bolas de fuego, cuchillos afilados y misiles cohete contra Roca. Pero esta ni siquiera se molestó en mirarlos, ya que se defendió con un escudo improvisado con sus hilos mientras envolvía completamente los brazos y piernas restantes del agente capturado para impedir que se moviera. ¿Pensabas que usando tu reino de la discordia podrías superar mi defensa y asestarme un golpe crítico?, explicó Roca mientras se acercaba a Keigo. Sin embargo, ya sé cómo funciona tu habilidad, tras estudiar tu batalla contra el gran pescador, aunque es demasiado compleja para que yo la use. Keigo entonces sonrió nerviosamente. Oh, ¿así que viste eso? Roca entrecerró los ojos. Todas las noches vio esa batalla desde los micrófonos espía de mi amo. Incluso te consideraban un potencial guerrero, dado que tu Fulgrim podía permitir que un agente de campo derrotara a una espada. El hombre atado se ríe. Sí, pero era como el espada de menor rango, así que no es para tanto.
La mujer levantó una ceja con aire de indiferencia. Del mismo modo, ¿no sería tan grave que el Sternritter más débil muriera a manos de un soldado? Entonces Asano se dio cuenta inmediatamente de la estupidez de su declaración y rió nerviosamente mientras apartaba la mirada avergonzado. De cualquier manera, reflexionó Roca mientras conjuraba una guadaña negra y correosa con una hoja afilada en ambas manos. Con tus manos y pies atados, te he neutralizado eficazmente. Luego preparó su arma, mientras que Igo se preparaba. Y con eso, tu fin ha llegado, Keigo Asano. La octava espada entonces lanza su espada hacia el adolescente atado por la mitad, con la plena intención de cortarlo por la mitad, solo para darse cuenta de que solo cortó su camisa negra Execution, sus zapatos, y sus pantalones. Banda sonora elegida. Oso Tiret, Roca, confundida, escuchó a Keigo riéndose detrás de ella y cuando se dio la vuelta, el espada estaba aún más confundido. Keigo Asano estaba casi completamente desnudo, salvo por unas ajustadas medias blancas. Mientras realizaba con orgullo una apertura de pecho, flexionando sus musculosos bíceps, muslos, pectorales y abdominales. Mucho, desconcierto de Roca, vergüenza de Tatsuki, diversión de Mizuro y curiosidad de Baige 9. Ese pervertido, gruñó Tatsuki mientras intentaba apartar la mirada del cuerpo casi desnudo de su amiga. De todas las veces que se ha cortado así, tuvo que hacerlo en medio de una maldita batalla. Mizuro tarareó divertido. Bueno, al menos pudo conservar la ropa interior puesta. BG9 luego ajustó su ojo robótico. Y aparte de eso, pudo escapar sin sufrir ninguna herida. Interesante. Asano continuó flexionando los brazos mientras Roca lo observaba fijamente. Increíble, ¿eh? Pregunta mientras flexiona los brazos. He estado entrenando día y noche para ganar un poco más de músculo antes de que comenzara la invasión, para enfrentar mejor al enemigo e impresionar a las damas. Luego le dedicó a la espada una sonrisa seductora. ¿Por qué mi físico es tan radiante que te deja sin palabras? Entonces Roca entrecerró los ojos y miró a Keigo humildemente. ¿Cómo escapaste de mi atadura? La sonrisa de Keigo entonces cayó, su pose se desvió y la miró a la ofensiva. ¿En serio? Preguntó mirándola con desaliento. Al menos podrías fingir asco o amenazarme con algo desagradable, y luego ignorar por completo mi físico ganado con tanto esfuerzo. El noveno espada gruñó frustrado. Basta de tonterías. Dime cómo escapaste de mis ataduras. Le espetó con dureza a su oponente, quien solo pudo suspirar resignado y luego cerró los ojos. Banda sonora de elección. Tema de tarjeta clave N1, bien, pero primero dime algo. Abrió los ojos y su voz se volvió fría, incluso más fría que la de Roca. ¿Qué te hizo pensar que mi reino del caos se limitaba a mis manos y pies? La espada entrecerró los ojos. Keigo continuó. Quiero decir, seguro que en el pasado habrías tenido razón, ya que mi Fulgrim solía canalizar mi poder a través de los respiraderos reistus de mi cuerpo. Se frotó los brazos y respiró hondo. Pero desde que ascendí y recibí el entrenamiento adecuado, Keigo usó las almas del aire y la luz para desvelar un emblema en forma de X hecho de platino que rodeaba el cuello del hombre con una cadena. Eso ya no es un problema. Sobre todo cuando rompí la regla de ataduras en tus hilos. La espada entonces miró asombrada al ver el emblema, frunciendo los ojos con determinación. Ya veo, reconoce mientras agarra su guadaña. Así que la excuación ha ascendido a un simple agente de campo a su segunda vanguardia. Entonces, incrementó su poder espiritual, preparó su guadaña y deshizo más vendajes mientras la tierra y el aire comenzaban a temblar por la inmensa presión espiritual de su segunda etapa. Lo que significa que la mejor manera de derrotarte es aplastando tu cuerpo con una fuerza superior, dijo Roca con tono sombrío y Keigo le dedicó una sonrisa de confianza. Mientras tanto, una energía espiritual amarilla brotaba de su cuerpo. Suponiendo que no te pase, primera dama. Extendió la mano y al instante se formó un conjunto de ropa alrededor de su cuerpo desnudo. Zapatillas negras, pantalones de color marrón rojizo, un kimono amarillo sin mangas con contornos negros, todo ello atado con un cinturón negro. Una diadema con una placa de acero en el centro le rodeaba la cabeza, y en ambas manos de Keigo había dos pares de guantes negros con emblemas dorados incrustados en la parte delantera, pertenecientes al reino del caos. Los dos enemigos se miraron fijamente y se prepararon para la batalla. Mientras tanto, en los principales distritos de la corte, Candice y Lupi se enfrentaban. Con la Sternritter ya en su forma sagrada, Lupi contaba con cientos de serpientes que escupían fuego.
Vaya, qué grata sorpresa, dijo Lupi con voz dulce pero condescendiente. Al principio, solo quería matar a uno de ustedes, los molestos caballeros de las estrellas, solo para que apareciera otro para morir también. Luego sonrió con sádica anticipación. ¡Qué suerte la mía! Candice se burló del comentario de Espada. No creas que solo porque le pateas el trasero a una de mis chicas, significa que yo también caeré fácilmente. Aumentó su presión espiritual y pronto un aura de electricidad rodeó al Sternritter, pero Lupi permaneció impasible. ¿Quieres poner eso a prueba? La desafió el enemigo, y entonces ordenó mentalmente a varias de sus serpientes que dispararan múltiples bolas de fuego rosadas a Candice. Al impactar, detonaron en una explosión masiva. Banda sonora de elección. Tema Clímax N3. Sin embargo, cuando el humo se disipó, Lupi se sorprendió al descubrir que Candice estaba completamente ilesa, pues una barrera de luz se formó a su alrededor. Para su sorpresa, la mujer sonrió con satisfacción. ¿Por qué estás tan confundido? Preguntó el Sternritter con sarcasmo. Ya te dije que no me rendiré tan fácilmente, ¿o creías que solo estaba fanfarroneando? El Espada gruñó molesto, mientras ella continuaba burlándose de él. Vaya, qué lástima. De repente, Candice lanza chispas eléctricas y levanta la mano. Inmediatamente, se formaron nubes en el cielo, para desconcierto de Lupi. Porque me aseguraré de que ese sea tu último error. Entonces, sin previo aviso, cientos de rayos salieron disparados del cielo y golpearon a Lupi y a sus 800 cabezas de serpiente a la vez, encendiéndoles miles de millones de voltios de electricidad, lo que hizo que todos gritaran de ardiente agonía. 72. El pulso negro siguiente del Toto Lamperdo observó con asombro cómo Candice destruía a Lupi con sus rayos. Mientras observaba el cielo, el rayo, reflexionó mientras los rayos eléctricos seguían azotando a su enemigo. Un Schrift de tipo elemental, uno de los pocos en la historia de la Orden Sternritter con el poder de manipular el clima. Permite conjurar tormentas eléctricas para abatir enemigos a voluntad, sin importar si son cientos, miles o incluso millones. Entonces, cuando los rayos finalmente se detuvieron, Libaro suspiró aliviada al ver el cuerpo destrozado de Lupi y sus cabezas de serpiente. En el mismo momento en que te enfrentas a Candice Espada, ya perdiste. Porque no importa cuántas cabezas hayas derribado, ninguna puede resistir la inmensidad y la furia de los cielos. Al ver a su enemigo derrotado, Candice se gira para mirar a Litoto. Bueno, te veías como una mierda, dijo la mujer sin rodeos, pero esta le restó importancia con un gesto de la mano. Sí, bueno, eso es lo que pasa cuando a uno le dan una paliza, replicó Liloto encogiéndose de hombros. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Candice miró al horizonte y suspiró. Bueno, dadas las órdenes que acabo de recibir de Jurgram, si uno de los refuerzos logra derrotar a un espada, se supone que debemos ayudar a los otros Sternritter o directores a eliminar al otro espada lo antes posible. Cerró los ojos un segundo. Y si no me equivoco, Meninas Mcallón es la que más está pasando ahora mismo. Lampet tarareó en señal de acuerdo. Bueno, no perdamos más tiempo y consigamos lo nuestro, banda sonora elegida. Guilty Crown Genesis. De repente, tanto Candice como Litoto sintieron un tremendo pico de presión espiritual negra y, para su total incredulidad, provenía de Lupi, quien una vez se creía muerto, quien ahora estaba vivo y bien mientras descansaba perezosamente en su trono. ¡Qué grosero, Kinky! Dijo con dulce sarcasmo malicioso. Todavía no has tratado conmigo. Candice gruñó los dientes con furia y frustración. Estás bromeando conmigo. Te inyecté cientos de miles de millones de electricidad y sigues viva. Apretó los puños. ¿De qué demonios estás hecho? Lupi se rió de su declaración. ¿Sobrevivió? Preguntó con sarcasmo. Vaya, qué pregunta más rara. De repente, las 800 cabezas se alzaron del suelo y, para horror de Candice y Litoto, la mayoría apenas estaban chamuscadas, y las más graves sufrieron quemaduras de primer grado, aunque incluso esas pequeñas heridas sanaron rápidamente. ¿No sería mejor preguntar, ¿por qué pensaste que algo así podría matarme? La Sternritter del trueno entonces mostró los dientes y volvió a levantar el brazo para convocar otra tormenta eléctrica. Si miles de millones de rayos no son suficientes para freírte, entonces los multiplicaré por 1 billón, auge. Y así, antes de que Candice pudiera siquiera lanzar su ataque, Lupi disparó una pequeña bola de fuego rosa concentrada desde su dedo pulgar hacia la tormenta eléctrica. Esta explotó y la destruyó por completo, revelando el cielo. Para gran sorpresa de la mujer.
Ah, sí, respondió Luffy con fingida tristeza. Debes creer que, solo porque controlas los cielos con tu Shrift, ¿creías que podrías superar el poder de mi segunda etapa? Preguntó retóricamente mientras negaba lentamente con la cabeza con lástima. A menos que seas mi igual Sternritter, no importa qué tipo de poder tengas, incluso si es sobre las propias tormentas. Litoto entonces mordió el labio con frustración. Eso es una tontería. Gritó desafiante. Pude devorar a varias de tus serpientes sin problemas, así que no debería haber forma de que pudieras defenderte de los rayos de Candice así. Luffy se rió de la réplica. ¿En serio? Reflexionó, y luego bajó la voz y miró a Litoto con desprecio. Y dime, Kinky, ¿qué te hace pensar que me lancé contra ti en cuanto use mi segunda etapa? El rostro de Litoto entonces palideció al escuchar esa revelación. Verás, comenzó a explicar el hombre femenino con una mueca. Es bastante difícil, incluso para una espada, controlar por completo el poder de segunda etapa, pues no se trata simplemente de la liberación de nuestras verdaderas formas huecas, sino de un inmenso impulso de poder extraído de nuestros yoes primordiales del pasado. En una época anterior a la formación del universo, conjuró una pequeña bola de fuego rosa en su mano derecha y se posó frente a los Kinky. Tal poder no puede usarse de forma tan imprudente a menos que perdamos todo el control sobre él e incluso nos destruyamos en el proceso. Luego apagó la bola de fuego en sus manos y sonrió de forma inquietante. Sin embargo, dado que ustedes, chicas, resultan ser mucho más problemáticas de lo que esperaba, creo que es lo suficientemente seguro como para usar un poco más de mi poder en ambas. La presión espiritual de Luffy alcanzó entonces nuevas cotas, pues el suelo empezó a temblar violentamente y el aire se volvió tan denso y pesado que incluso Kandanik y Litoto apenas podían moverse o respirar. Todo ello mientras intentaban mantener la concentración en su oponente. Si tienes alguna última oración, te sugiero que la hagas ahora mientras todavía me estoy preparando mentalmente, dijo el hombre sediento de sangre con aprensión mientras todas sus serpientes comenzaban a respirar llamas de color rosa oscuro dentro de cada una de sus amenazantes mandíbulas. Mientras tanto, durante la batalla contra Keigo y Roca, la lucha se intensificó. El día 9, Espada lanzó varias habilidades contra su enemigo. Sin embargo, ninguna fue efectiva. Banda sonora de elección. Tema Clímax N1, ella trató de volarlo en pedazos lanzándole varias bolas explosivas de poder espiritual y corrientes de agua consagradas, pero este último las esquivó fácilmente o se escapó con sus brazos antes de que pudieran denotarlo. Ella intentó convertirlo en piedra atravesándolo con agujas y plumas venenosas, pero él simplemente usó su Fulgurin para romper la regla de las perforaciones, provocando así que rebotaran inofensivamente contra el cuerpo. Incluso usó varias habilidades a la vez. Como usar un poder hueco sobre las redes para atrapar e inmovilizar a Keigo, lanzar varios desenganches en pedazos, destrozar su cuerpo mientras estaba atrapado, e incluso usar el poder de navegación de Robert para rastrear sus movimientos en caso de que escapara. Para frustración de la espada, el agente logró desactivar todas sus habilidades acumuladas rompiendo varias reglas a la vez. Primero, rompió las reglas de unión y adherencia que le permitían escapar de la red. Luego, rompió las reglas de unión y denotación, lo que provocó que los misiles Dexan no solo rebotaran sin causarle daño, sino que también los convirtiera en fragmentos inertes. Fue entonces cuando Roca se dio cuenta de que, a pesar de sus múltiples habilidades, la mayoría de las cuales podían envenenar, cortar, aplastar, empalar, paralizar, absorber, electrificar, quemar, congelar, asfixiar, ahogar o incluso reducir a su oponente a polvo y vapor, ninguna de ellas podría contrarrestar la rienda del caos de Keigo. El Fulgurin anularía todas esas habilidades, rompiendo las mismas reglas que permitían su funcionamiento. Y entonces la única opción que quedaba era derrotar a su enemigo con una fuerza abrumadora. Banda sonora de elección. Comedeur, parte a Opus 1, con un gesto del brazo, Roca hundió sus hilos en la tierra. Para gran confusión de Keigo, sintió una oleada masiva de poder espiritual proveniente de la espada. Tan fuerte que superó el poder de la segunda etapa del propio Grimjow. Solo para que el agente se diera cuenta con pavor de la verdadera habilidad que Roca estaba usando para empoderarse. Pulso negro, exclamó BG9 con asombro mientras analizaba la presión espiritual de Roca. Al acceder al poder del Reinyaku de este mundo, uno Yo puede empoderarse mucho más allá de sus límites normales y lograr hazañas imposibles. Como cuando Aroniero y Arruerie intentaron usarlo para evolucionar a Bastolorde a pesar de ser una doble personalidad.
Luego usó su ojo cibernético para analizarlo con más detalle. Y a diferencia del de ellos, este es una versión mucho más refinada de la técnica. Tatsuki se quedó boquiabierta, horrorizada. ¿Hablas en serio?, gritó desesperada. ¿Cómo se supone que la derrotaremos ahora? BG9 negó con la cabeza. No te apresures a sacar conclusiones, la corrigió sin dejar de mirar a Roca. Aunque esté potenciada por el Reinjaku, no puede usarlo completamente en todo su cuerpo y, por lo tanto, solo puede realizar una única acción, al igual que Aroniero y Aruruerie solo pueden usar el suyo para evolucionar. Mizurio miró entonces nervioso al Sternritter. ¿Y esa acción es? BG9 luego permaneció en silencio, sin saber cómo responder, pero pronto lo entendió cuando Roca creó una claymore de cuero negro en sus manos mientras su energía espiritual blanca pálida fluía hacia ella. Y luego, sin previo aviso, inmediatamente la arrojó hacia Keigo. Gestuga, Tensou. Pronto, el agente, para su incredulidad y pavor, observó cómo un enorme rayo de energía espiritual atravesaba la ciudad y dejaba un rastro de destrucción que vaporizó manzanas de la ciudad, castillos, oficinas, arrancar y Kinki por igual, y cuando el ataque finalmente se dispersó, dejó atrás una enorme grieta que se puede ver en toda la ciudad plateada, que tenía cientos de millas de largo y miles de pies de profundidad. 73. El nuevo orden siguiente era, tartamudeó Mizuhiro al presenciar el gigantesco ataque de energía espiritual. ¿Era ese el Gestuga Tensou de Ichigo? BG9 permaneció en silencio mientras analizaba los enormes daños causados por el ataque, que parecían como si un cuchillo al rojo vivo hubiera atravesado toda la ciudad plateada y se extendiera más allá del horizonte. Dejando atrás edificios y distritos enteros demolidos o reducidos a cenizas, y tras unos instantes, el Sternritter exhaló profundamente. No, es una versión más poderosa, explicó, haciendo que Tatsuki y Mizurio se quedaran boquiabiertos con incredulidad. ¿Cómo?, intentó decir Tatsuki. ¿Cómo es posible? B9G permaneció en silencio un momento y luego volvió a hablar. Cuando Roca usó el poder del Reinjaku, lo añadió al Reisi recolectado por sus hilos. Esto le permitió encantar sus técnicas copiadas más allá del poder de las originales. Entonces me estás diciendo, tartamudeó el agente. Esa mujer puede lanzar un Gestuga Tensou más poderoso que el que Ichigo usó para vaporizar a Aroniero y a Aruruerie. BG9 asintió con gravedad. Por difícil que parezca. Mi análisis de su técnica, comparado con los datos de Kuroskai, no deja lugar a dudas. Entrecerró los ojos. Por ahora, solo el Gran Maestro o aquellos al nivel de la Guardia Real pueden contrarrestar su poder. Miró en otra dirección. A menos que cambies de táctica, Keigo Asano. Entonces, para gran sorpresa de Tatsuki y Mizuke, se dieron cuenta de que su amigo ahora estaba justo a su lado. Banda sonora preferida. Turn de Tables. Luego, Keigo miró el cuchillo de cuero negro en las manos de Roca y cerró los ojos para decidir qué estrategia utilizar. Podría romper el espacio y el tiempo para atacarla por la espalda, pero dado que conoce esa técnica de antemano, no solo la verá venir, sino que probablemente la contrarrestará con otra Gestuga Tensou, y, a diferencia de la última vez, puede que no sea lo suficientemente rápido para esquivarla. Entonces abrió los ojos y observó el área alrededor de Roca. Oh, rompiendo la regla de visibilidad, puedo crear un campo de camuflaje para ocultar mis movimientos y atacarla de esa manera. Su rostro se ensombreció al pensar en otro detalle. Pero eso no le impediría volar todo el distrito a su alrededor con la Gestuga Tensou y atraparnos a mí y a mis amigos en medio del ataque. Su mirada se desvió entonces hacia su Fullorine enguantado. Luego, por supuesto, está el hecho de que puedo anular esa técnica rompiendo la regla del poder, pero dada la enorme diferencia de fuerza entre ese ataque y yo, crearía una ruptura dimensional lo suficientemente grande como para engullir toda esta área y enviar a todos, amigos o enemigos, a la garganta, sobre todo porque aquí no hay nadie que pueda reparar tal ruptura con la suficiente rapidez. Respirando profundamente, Keigo se resolvió. Supongo que no hay más remedio que usar eso. Luego miró a Tatsuki, Mizurio y luego a BG9. Chicos, quiero que se preparen lo mejor posible porque estoy a punto de usar mi técnica. Tatsuki entonces abrió mucho los ojos. ¿En serio? ¿Vas a usar eso en su contra? ¿Tienes control sobre ello? Keigo se encogió de hombros. Ya basta, consíganla. El agente entrecerró los ojos y se preparó. Y si no, asegúrense de usar todo lo que tengan para acabar con ella.
Asano crujió los nudillos y estiró los brazos mientras usaba la luz portadora para atacar directamente a Roca. BG-9 observaba con curiosidad. Su arte perfeccionado, reflexionó el científico. Interesante, he oído que los Fullbringers tenían una segunda etapa de sus poderes, pero verlo con mis propios ojos será toda una experiencia, frunció el ceño. Aún así, no me convence nuestra suerte si Keigo no está seguro de que su arte perfeccionado funcione contra nuestro enemigo. Tatsuki chasqueó la lengua con frustración. No es que no le funcione, es que cuando no, esa idiota no se deja engañar. BG-9 miró a la gente confundido y sintió una oleada de energía espiritual emanar de Keigo al cerrar los puños. Roca, sin esperar a que el agente sacara su as, lo atacó de inmediato con su hacha, con la esperanza de partir a su adversario en dos. Banda sonora preferida. Hypnotic, sin embargo, antes de que su ataque pudiera alcanzarlo, una cúpula de luz envolvió a Roca y a Keigo, cegando a la espada. Al abrir los ojos, la espada se dio cuenta de que estaba en otra dimensión. El cielo era blanco y grisáceo, con ondas que entraban y salían de él. El horizonte era completamente plano y parecía extenderse infinitamente. Mientras tanto, la superficie del suelo bajo sus pies parecía estar hecha de una sustancia vítrea, pero aún transparente. Bueno, me alegro de haber podido sacar esto antes de que me reventaras el cráneo, ¿verdad? Bromeó Keigo con una sonrisa mientras se ponía las manos a los costados. ¿Quieres saber en qué te atrapé? Roca permaneció en silencio un momento y luego habló. Es tu arte dominado, ¿verdad? Keigo jadeó y casi tropezó de la sorpresa. ¿Sabes, que los Fullbringers tenemos algo así? Entonces Espada asintió. Mis hilos de negación pueden extenderse por dimensiones enteras y, a través de ellos, puedo observar y recopilar datos para copiar y añadir más habilidades a mi colección. Entonces levantó su mano derecha cuando una débil rueda giratoria apareció frente a ella, e inmediatamente el tiempo se detuvo. Incluyendo una de las artes maestras de tu director, la rueda del cielo. Gritó, y el tiempo se detuvo al girar la rueda. Al llegar al número 500, el tiempo regresó y Roca usó inmediatamente sonido para colocarse justo detrás de Keigo y comenzar a cargar su Gestúa Tensou dentro de su espada. Luego, desató su ataque contra la vanguardia con una explosión masiva de energía que ocultó su piedra. Con el poder del gesto Tensou, amplificado al 500% por la rueda de la fortuna, ni siquiera uno de los 4 mejores espada podría salir ileso de esto, y mucho menos un simple director, pensó Roca mientras veía cómo se asentaba la polvareda. Aunque por algún milagro sobreviviera, estaría demasiado herido para luchar y en ese instante lo remataré. Sin embargo, al disiparse el polvo, Roca se quedó sin palabras al ver que la única herida que Keigo sufría era una quemadura leve en el brazo derecho. Ni siquiera sangraba. Keigo, con los ojos cerrados, esbozó una sonrisa pícara. Eso es, balbuceó Roca en sus pensamientos. Imposible, a menos que su arte dominado tenga una habilidad de negación, como Wonderuides. Keigo resopló divertido al ver la expresión de desconcierto de Roca. Oh, ya puedo adivinar lo que estás pensando. Dios mío. ¿Cómo pudo el grandullón de Asano contrarrestar mi ataque letal superpoderoso? Se burló. Mientras el espada respondía con un gruñido bajo. Bueno, para ser sincero, entonces deslizó su pie izquierdo hacia atrás, al instante. Roca se encontró a sí misma y a Keigo boca abajo. Para su sorpresa, el agente extendió su pie derecho hacia la espada. Estaba inmediatamente detrás de la arrancar, sin que ésta lo notara, y antes de que la espada pudiera reaccionar, Keigo le propinó una patada en las costillas, lanzándola al suelo. Mi arte maestro no se limita solo a eso, luego aplaudió y de inmediato la gravedad aumentó hasta el punto de hacer caer a Roca al suelo. Entonces separó las manos y los brazos. Esta acción no solo neutralizó la gravedad, sino que también provocó que tanto el agente como espada cayeran al aire durante varios minutos. Antes de que Keigo diera una palmada con ambos pies, hiciera una voltereta hacia atrás y el mundo volviera a subir. Esto envió a ambos oponentes al suelo. Asano aterrizó con gracia, mientras que Roca se estrelló contra él con un golpe sordo y doloroso. Keigo luego sonrió con suficiencia mientras caminaba hacia su confundido y distorsionado enemigo, pero más bien puede reescribir la realidad misma, la ley del orden. 74. Avance de la vanguardia siguiente. BG-9 abrió los ojos con asombro al comprender lo que acababa de escuchar de Tatsuki. ¿Me estás diciendo que, el arte maestro de ese chico, es la capacidad de reescribir las leyes de la física? Exclamó el Sternritter con asombro.
Creí que su Fullbring las había descifrado. Tatsuki resopló. No todas las artes dominadas son una extensión del Fullbring del usuario. A veces, obtienen una habilidad opuesta que los alinea más con su verdadero yo o dualidad. BG9 se llevó la mano a la barbilla. Entonces, ¿qué dices? La capacidad de tu amigo para romper y reestructurar la realidad está ligada a su personalidad única, ¿cómo? Mizuhiro se une a la conversación. Keigo siempre ha sido un hombre que se rebela contra las reglas cuando le conviene. El joven hizo una pausa y sonrió suavemente. Sin embargo, eso no significa que quiera que el caos se descontrole y perjudique a otros en el proceso. Más bien, es un hombre que quiere reestructurar las reglas para que le convengan a él y a los demás. Tatsuki asintió. Para decirlo en términos sencillos, el verdadero poder de Keigo es la capacidad de desmantelar y reestructurar la realidad que lo rodea a él y a los demás, y con ese poder puede hacer prácticamente cualquier cosa. BG9 asintió con interés. Ya veo, pero seguro que tiene que reducirse a tal potencia, ¿verdad? Preguntó el científico a Mizuhiro y a Tatsuki, pero ambos permanecieron inquietantemente callados. Hasta que este último habló. Bueno, digamos que hay una razón por la que esperábamos que tuviera un buen control sobre ello. Mientras tanto, dentro de la dimensión blanca. Banda sonora de elección. Al borde de la derrota, Keigo estaba arrodillado en el suelo con un brazo cortado, mientras Roca lo observaba con frialdad. Su espada apuntaba directamente a su cabeza. El vanguardia respiró hondo mientras miraba la espada que le apuntaba a la cara y rió entre dientes. Bueno, no pensé que te adaptarías tan pronto a mi arte maestro, lo felicitó, pero Roca simplemente lo miró fijamente. Lo pusiste demasiado fácil, criticó. Era obvio que controlabas este reino hasta el punto de poder anular todas mis habilidades, salvo algunas. Entrecerró los ojos. Sin embargo, lo que te delató fue que solo podías alterar las reglas de tu dimensión con gestos específicos, y cuando yo misma los probé. Guardó silencio mientras el espada recordaba haber retrocedido para teletransportarse detrás de Keigo y asestarle un tajo en la espalda. Bueno, inevitablemente condujo a esto. Asano sonrió y rió un poco más. Vaya, cuando lo dices así, se frotó la nuca. Era obvio, ¿verdad? Roca frunce el ceño ante su actitud alegre. ¿Seguro que esas son las últimas palabras que quieres decir, humano? Preguntó con desprecio. Porque si hubieras dado un golpe mortal, mientras yo estaba desprevenida, podrías haber ganado. Keigo se rió entre dientes. Sí, puede que sí, pero solo estaba probando tu poder y supongo que me dejé llevar un poco. La espada entrecerró los ojos. ¿De verdad? Preparó su espada para atacar. Lástima que no tendrás otra oportunidad, dijo, y clavó su arma en el cráneo del arrogante. De vuelta afuera ya veo, comentó BG9 mientras se frotaba la barbilla. Su arte maestro le permite reescribir las leyes de la física, pero también queda atado a ellas. Tatsuki asintió. Sí, y por eso es tan difícil de controlar. Porque Keigo podría fácilmente arruinarse con su poder o sus oponentes podrían usarlo en su contra. Luego miró hacia la cúpula blanca. Lo más seguro es reescribir las leyes que desactiven las habilidades personales de sus enemigos y, en el mejor de los casos, eso iguala las reglas del juego. Reflexionó BG9, abrazándose. Y este Keigo es parte de la vanguardia, ¿verdad? Tatsuki se encogió de hombros. Bueno, tiene ese emblema de platino para simbolizarlo. Pero aún así, no me gusta la posibilidad de que Keigo luche solo contra esa espada. Entonces lo estás subestimando. Entonces Tatsuki y Mizuhiro miraron al científico confundidos. ¿De qué estás hablando? Incluso si Keigo tuviera el emblema de mayor calidad para potenciarse, no hay garantía de que lo haga lo suficientemente fuerte como para derrotar a una espada en su forma de segunda etapa. Argumentó Tatsuki. BG9 entonces levantó una ceja. Incluso cuando podría ubicarlo en la misma liga que la Schustaffel. Ambos Fullbringers entonces jadean, aturdidos por lo que dijo Kinki. Pero, empieza a decir Mizuhiro. Creía que solo Aura estaba a ese nivel. BG9 negó con la cabeza. En su momento, eso se declaró y se hizo público. Solo Aura había portado un emblema de plátano. Pero lo cierto es que cualquier portador de poder que consiga uno y tenga el potencial para empuñarlo y está prácticamente a su altura y, por lo tanto, al mismo nivel que los guardias imperiales de su majestad. El Sternritter entonces coloca sus manos sobre la cúpula mientras entrecierra los ojos.
Mientras tanto, Keigo y Mizuhiro aún se recuperaban del poder que había adquirido su amigo. Y aún así, dijo B9 con aprensión. ¿Eso ni siquiera alcanza el nivel de entrenamiento necesario para ejercer ese poder al máximo? De vuelta al interior de la cúpula, Roca se quedó mirando fijamente al vacío por un momento, hasta que oyó un ruido metálico al caer al suelo. Entonces miró su mano, ahora vacía, y su espada, que yacía en el suelo. Para su confusión y preocupación, la recogió. ¿Qué? Pensó confundida mientras miraba a Keigo, que seguía arrodillado. ¿Cómo no pude darme cuenta de que me desarmaba sin que yo viera o notara sus movimientos? Entonces gruñó los dientes. Supongo que esta es otra de las leyes que reescribiste en tu dimensión, ¿no? Preguntó con amarga irritación, pero el joven negó con la cabeza. No, ninguna de las leyes que escribí tiene que ver con armas cuerpo a cuerpo, fuerza básica o habilidad. Solo leyes que niegan cualquier cosa que se parezca a axopotenciadores, aparte de crear armas cuerpo a cuerpo. Roca entonces miró a su oponente con aire de advertencia mientras recogía su espada. Me cuesta creerlo. Porque te sería imposible desarmarme sin que me diera cuenta. Banda sonora elegida. Nora Tan, Keigo le sonrió de nuevo. Pero esta vez con mucha más picardía. Dices que es imposible. Entonces, sin previo aviso, Keigo con la luz portadora apareció justo enfrente de Roca, para su desconcierto, mientras agarraba casualmente su espada con su mano derecha. Admito que eres una mujer muy poderosa, y me preocupaban aún más todas tus habilidades. Entonces, el guerrero agarró la espada hasta el punto de que empezó a quebrarse. Pero, por desgracia, después de comprender bien toda tu fuerza, no estás ni cerca del nivel de mi jefe. Entonces Keigo conjuró una espada de aire con una empuñadura de carbono sólido y cortó la espada con facilidad. Para sorpresa de Roca, esta recuperó rápidamente su compostura y conjuró otra espada. Puede que no sepa quién es tu jefe, dijo Roca mientras aumentaba su presión espiritual, que brillaba con un violento blanco y dorado. Pero eres un tonto si crees que he usado todo mi poder contigo, se jactó, blandiendo su arma contra su desdeñoso enemigo y desatando un tremendo ataque de energía espiritual. Pero Keigo rápidamente lo desvió con un solo corte de sus cuchillas de aire y una vez más el espada se quedó sin palabras. Creo que me malinterpretaste cuando dije que percibí toda tu fuerza. Me refería a tu poder espiritual, no a la presión. Hay una diferencia, corrigió Asano mientras se acercaba a Roca. Y ahora lo sé con más claridad que nunca, ya que no puedes usar ninguna de tus habilidades rotas. Incluyendo las que se alimentan de una fuente externa, creó otra espada de aire con la otra mano. Y como ya no puedes usarlas para aplastar, inmediatamente, atacó con ambas espadas a Roca, quien usó todas sus fuerzas para esquivarlas en el último instante, mientras que Keigo la miraba con la mirada insensible de un depredador. Ya se acabó para ti. Sintiendo miedo por primera vez en combate, la espada intentó usar Sondio para mantener la distancia del Fullbringer que avanzaba. Pero Keigo se mantuvo fácilmente dentro del alcance de su arma y obligó a Roca a bloquear sus golpes con su espada de cuero, que apenas pudo parar. Eres bastante hábil con la espada, la elogió la señorita Keigo, solo para luego entrecerrar los ojos. Pero aún te dejas demasiadas oportunidades. Entonces, sin previo aviso, el adolescente atravesó el pecho de espada, haciéndole sangrar a borbotones y gruñendo de dolor. Roca, desesperada, intentó usar la dimensión contra su enemigo como la última vez. Primero, retrocedió con el pie izquierdo, lo que provocó que todo se volcara, y luego, adelantando el pie derecho, logró colocarse inmediatamente detrás de su adversario, lista para apuñalarlo por la espalda. Revolver. Solo para que Keigo la apuñalara instantáneamente en el estómago con sus cuchillas de aire sin siquiera darse la vuelta. Me llamas tonto, y aún así creíste que no sospecharía que usarías mis habilidades en mi contra otra vez, sobre todo porque me has revelado abiertamente tus intenciones. Asano criticó y se burló del aturdido y herido espada antes de girar lentamente la cabeza para mirarla. Deja de intentar avergonzarte. Frustrada, Roca usó a Sondio para retroceder más de 30 metros y ordenó a todos los hilos de su cuerpo que se agrandaran y se convirtieran en cientos de lanzas, lanzándolas contra la vanguardia. Pero Keigo combinó sus espadas de aire por la empuñadura y creó un bastón de doble filo, antes de esquivar y cortar con agilidad todos los hilos de lanza con los que los espada lo atacaban. En respuesta, Roca intentó crear más hilos de lanza para empalar a Keigo con la esperanza de dominarlo.
Pero este último demostró ser demasiado rápido y ágil para ser atrapado, y antes de que el arrancar se diera cuenta, su enemigo ya había acortado la distancia entre ella y le había cortado la pierna derecha, cortándosela y haciéndola aullar de dolor mientras se desplomaba y sangraba en el suelo. Asano entonces, en un estado inverso al anterior, le apuntó con su espada a la cabeza. Si sabes lo que te conviene, te sugiero que te rindas ahora, o me veré obligado a matarte. Roca luego miró a Keigo por un momento, dándole una sonrisa triste. Como si yo o cualquiera de nosotros los espada tuviéramos elección en ese asunto, luego eleva su poder espiritual a su punto máximo mientras envía sus hilos de negación a la gente, obligándolo a retroceder. Cualquier arrancar que haya alcanzado el estatus de espada debe demostrar constantemente su valía al Rey Dios para mantener su derecho a ser su espada, para evitar ser desechado y reemplazado. Pero rendirse ante un enemigo... Roku negó lentamente con la cabeza. Eso no solo es una admisión de debilidad, sino también de traición, que se castiga con la muerte por devoración. Entonces Keigo respiró interiormente con simpatía, mientras el espada continuó. Sin embargo, no es el miedo a tal destino lo que me impulsa de buscar la victoria, sus ojos comenzaron a suavizarse y se llevó una mano al corazón. Sino la promesa de que me reuniré con quien más amo. Asano guardó silencio un momento mientras apretaba las espadas. ¿Y quién podría ser? Roca estuvo a punto de gritar su nombre, pero se detuvo y volvió a sonreír con tristeza. No importa. Dudo que quiera tener algo que ver conmigo después de todas las atrocidades que he cometido, pero valdrá la pena mientras viva la vida que una vez le arrebataron. El cuerpo de la espada estalló con un poder espiritual blanco y brillante, y todos los hilos dorados de la negación comenzaron a enrollarse y plegarse en una sola espada brillante que blandía con una mano. Apuntó a Keigo. Aunque tenga que sacrificar mi vida para lograrlo. 75. Una bola de tragedia siguiente cuando dos seres espirituales se enfrentan, suele creerse que quienes poseen la mayor presión espiritual ganarán. Sin embargo, en una batalla real, el resultado no se decide por la cantidad, sino por su potencia. Quienes concentran su presión espiritual, ya sea en defensa, ataque, velocidad o todo lo anterior, pueden superar con creces a quienes poseen una presión espiritual mucho mayor. Por eso, tanto los Sternritter, los directores como los espadas son tan temidos, pues no solo poseen el poder espiritual de ejércitos enteros, sino que también poseen un dominio excepcional sobre dicho poder. La propia Roca conocía este simple hecho y, por lo tanto, concluyó que para derrotar a Keigo, cuyo arte maestro le impedía aumentar su poder, curarse o usar cualquier otra habilidad para cambiar el curso de la situación, la espada usó sus hilos de negación para comprimir todo su poder espiritual en miles de capas superpuestas, cada una más gruesa que un mechón de cabello y, sin embargo, tan afiladas que el aire mismo parecía separarse entre sus filos. Hasta que todas se unieron y formaron una majestuosa gran espada que brillaba con un brillo dorado. Una hoja contra la que incluso el hierro o el veneno contundente más duros podrían caer. Hoja dorada tejida, la banda sonora elegida. Una hermosa canción, al darse cuenta de que esta era la carta de triunfo de su enemigo y evitar el riesgo de chocar con sus espadas de viento, Asano usó la luz portadora para penetrar en la guardia de Roca. Aunque ella pudo notar que la vanguardia estaba sobre ella, intentó contraatacar. Su enemigo fue demasiado rápido y terminó cortándole las costillas con sus espadas. A pesar de la herida, Roca continuó atacando impávido, para gran confusión de Keigo, y en el último momento el agente cruzó sus dos espadas de aire para bloquear el ataque, pero, temeroso, la gran espada las atravesó con facilidad y le cortó el pecho. Dejó tras sí un profundo corte sangrante que rápidamente tiñó de rojo su ropa y manchó el suelo, antes blanco y despejado, bajo sus pies. Sin embargo, el Fullbringer también sabía que si no retrocedía en el último momento, la poderosa espada le habría cortado el cuerpo por la mitad. Pero lo peor es que ahora también descubre cómo Roca pudo ignorar las heridas que acababa de infligirle, pues varios de sus hilos de negación ahora mantienen su cuerpo unido, similar a la técnica Ransmtengai de Kinki. Aunque, por lo que Keigo puede juzgar, estuvo lejos de ser perfecto, ya que apenas fue suficiente para evitar que terminara la batalla rápidamente. Y entonces decidió prolongarlo. Decidiendo implantar otra regla en su dimensión, el Vanguard aplaudió rápidamente. La primera en señal de oración, la segunda en cruz y la tercera de nuevo en señal de oración. Esto provocó que docenas de pilares se alzaran del suelo y rodearan a Roca.
Sin perder tiempo, Keigo recreó sus 2 bastones de viento de doble hoja y los arrojó contra los pilares, haciendo que rebotaran tan rápido que el espada no pudo seguir sus movimientos. Esto resultó en que la hoja le cortara el otro pie y la hiciera caer al suelo, que rápidamente regresó a las manos del Fullbringer. Pero incluso entonces, la mujer permaneció impasible e inmediatamente usó sus hilos para formar un pie dorado sobre el que apoyarse. Pero al hacerlo, rápidamente comenzó a agotarse. Al ver esto como su debilidad más vulnerable, Keigo inmediatamente comenzó a explotarla, no solo arrojando la doble espada a los pilares nuevamente sino también abalanzándose sobre Roca al mismo tiempo y canalizando sus puños con todo su poder espiritual. Ahora el octavo espada estaba atrapado en una danza de espadas y puños. Asano golpeó su cuerpo repetidamente con sus manos, mientras sus espadas rebotaban destrozándola, y con cada corte infligido sobre ella, más débil y lenta se volvía hasta el punto de que apenas podía aferrarse a su conciencia y mucho menos a la brillante gran espada en sus manos que ahora se estaban volviendo más débiles, por su pérdida de energía. Entonces en su frustración, Roca cortó su espada con todas sus fuerzas y desató una masiva explosión concertada de energía espiritual blanca dorada que consumió toda el área a su alrededor, incluido Keigo, quien luego abrió mucho los ojos en suspenso antes de que todo se quedara en blanco. Sin embargo, cuando la luz se desvaneció, la espada se dio cuenta para su sorpresa de que no solo los pilares permanecían intactos, sino que para su terror, vio a Asano saliendo detrás de uno de ellos completamente ileso. Fue entonces cuando Roca empezó a desesperarse y se dio cuenta de lo desesperada que era esta batalla. A pesar de todos sus esfuerzos, lo único que logró fue asestarle una herida superficial, mientras que su enemigo prácticamente la había arrastrado a la muerte. Hasta ahora, solo gracias a su fuerza de voluntad pudo mantener su segunda etapa, y en un minuto más no podrá lograrlo. Sin embargo, eso solo la hizo estar aún más desesperada por reclamar la victoria. Usando a Sondio para escapar de los pilares que la rodeaban, Roca reunió todo su poder espiritual restante mientras que Igo se abalanzaba sobre ella. Justo cuando creía que estaba a una distancia segura, la espada desató otra ráfaga de su espada, tan grande y majestuosa que la última explosiva pareció una simple chispa en comparación. Envolvió todo en la dimensión entera en un mar de energía espiritual blanca y dorada concentrada. Luego, mientras el ataque continuaba su curso, Roca recordó un momento en el que estaba más feliz en su vida, en el que todo lo que conocía era entumecimiento y dolor. Vaya, Roca, realmente pareces una buena dama, dijo un hombre de piel oscura con gafas y trenzas con una sonrisa agradable, mientras Roca sonreía tímidamente mientras miraba su atuendo, que era un vestido oscuro y esponjoso con un velo sobre la cabeza. ¿Lo crees?, preguntó. O sea, es la primera vez que llevo algo tan elegante. El hombre se rió entre dientes. Bueno, eres una dama elegante y como tal mereces ser tratada. Así que siéntete orgullosa de ello, le besa la mano. Yo sí. Roca le sonrió suavemente al hombre. ¿Crees que sí? Luego miró su prenda. Sabes que he visto tanta ropa diseñada por tanta gente, pero nunca se me ha ocurrido diseñar una para mí. Una que reflejara mi propia identidad. La sonrisa del hombre se convirtió entonces en una mueca boba. Ah, así que quieres ser diseñadora, pues yo te digo que adelante, chica. Es decir, dado tu gusto por la grandeza, estoy seguro de que puedes crear la mejor ropa que este mundo haya visto jamás. Roca rió levemente ante esa declaración. Si el mundo reconoce o no lo que hago, me importa poco. Miró con cariño al hombre que le devolvió la mirada. Siempre y cuando seas tú quien lo aprecie. Luego coloca ambas manos sobre el regazo del hombre, quien a su vez las sostiene suavemente. Don Kanonji, al terminar el flashback, lágrimas de felicidad comenzaron a brotar del rostro de Roca, antes de que se oyera el ruido de carne al cortarse. A lo que siguió la caída de su torso, desprendida de su cintura cercenada. Keigo, de pie debajo de ella, sostenía con ambas manos sus espadas de aire gemelas. Mientras agachaba la cabeza con sombría reticencia. Lo siento, murmuró. Al caer al suelo, Roca perdió su brillante espadón y su segunda etapa se desmoronó, revelando su cuerpo destrozado. Y así el Roca ha caído ante Keigo. Ahora, una mención especial a la canción. Elegí una hermosa canción escrita por Keiichi Okabe e interpretada por Emi Evans. La elegí por su poderoso, trágico y, por supuesto, hermoso sonido, y dado que el lenguaje del caos que utiliza puede ser interrumpido de muchas maneras.
La interrumpí como una mujer que hace todo lo posible por recuperar a su ser querido, y finalmente fracasa. De todas formas, espero haber integrado bien la música en mi historia y que a todos les guste. Nos vemos pronto. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.